Bien, ahora sí, debí de esperar a que las luces se prendieran, como siempre. No. Hemos tenido algunas interrupciones con la cuestión del sistema de sonido también, ¿no? Y ahora con el pastor, así que espero indulgencias de parte de ustedes. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Iremos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, mientras que los niños salen hacia la parte de atrás para el programa preparado para ellos. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Versos 19 y 20. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versos 19 y 20. Dice la palabra de nuestro Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado, gracias por las bendiciones que hasta aquí has derramado sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, ahora por tu santa y bendita palabra. Cuánto la necesitamos en nuestras vidas, oh Dios. Y acudimos ante tu presencia en esta hora, procurando, Padre, la guía, el discernimiento, Padre amado, del Espíritu Santo, para dar esta tu palabra, para recibirla, oh Dios. Sí, Padre, necesitamos tu ayuda en esta hora, buscando tu rostro con el perdón de nuestros pecados, oh Padre amado, y con acción de gracias, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema que nos ocupa hoy, mis hermanos en Cristo, es nuestra necesidad y los recursos divinos. Digo, nuestra necesidad y los recursos divinos. De hecho, mis hermanos, pues en mensajes recientes he hablado acerca del estado nuestro como peregrinos, recordando lo que dice la Escritura. Aquí somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Y por eso es que la mente tiene que estar puesta en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Y por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a procurar y a buscar las cosas de arriba. Por eso es que la palabra nos exhorta a tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Quiere decir, no caminando conforme a lo terrenal, sino conforme a lo celestial. Y recuerden esa preciosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hay un gran énfasis en cuanto a esto, mis hermanos en Cristo. Pues ahí el apóstol Pablo habla acerca de los creyentes como los celestiales. Y de nuevo, mis hermanos, de nuevo, no. Si estamos en Cristo, pertenecemos ahora a su reino. Y su reino es celestial. Así pues, es ahí donde la mente y el corazón es necesario que estén. Qué precioso este texto. Mi Dios pues suplirá todo, toda necesidad
del creyente ha de ser suplida por el Dios del cielo. La primera necesidad como pecadores. Ciertamente Él obró la salvación para nuestras vidas. Nos sacó, mis hermanos, de ese estado, muertos en delitos y pecados, para llevarnos a su propia vida a través de la vida de su Hijo. Como peregrinos, y hemos hablado acerca de esto. Mis hermanos en Cristo, Él camina a nuestro lado. De hecho, promete estar con nosotros. ¿Recuerdan la promesa del Señor a los discípulos? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, peregrinos, caminando por senderos abruptos, viajeros a través del áspero y revuelto mar de la vida. Eso es lo que estamos viviendo, especialmente en este tiempo. Consideramos este tiempo como el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Él promete estar con nosotros y no dejarnos jamás. De hecho, mis hermanos, como atletas, corriendo la carrera, recordando las palabras del apóstol Pablo, ¿recuerdan? Al fin de su vida sobre esta tierra, he corrido la carrera, he ganado la batalla, ahora me espera la corona de la vida, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman esa venida del Señor Jesucristo. Así pues, dentro de ese contexto, mis hermanos, tenemos estímulo, el estímulo de su presencia en nuestras vidas y la fortaleza que recibimos a través de la presencia del Espíritu Santo. Oh, como soldados. ¿Y cómo debemos de considerarnos dentro de ese contexto? Pues dice la Escritura y dice el apóstol en Efesios capítulo 6, que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no solamente eso, sino tenemos lucha con nosotros mismos. Una gran lucha con nosotros mismos. Posiblemente la lucha más fuerte. Porque el enemigo puede tener éxito en nuestras vidas, aprovechándose de nuestras debilidades. Pero mis hermanos en Cristo, cuando nuestras debilidades están puestas delante del trono de la gracia de nuestro Dios, con la oración misma que elevó el apóstol Pablo cuando le dijo al Dios del cielo, glorifícate en mis debilidades. Dame las fuerzas para vencerlas. Por eso dice el apóstol, ahí en ese capítulo 6 de la carta a los Efesios, tomad toda la armadura de Dios. Lean el texto, mis hermanos en Cristo, porque para tener una vida de éxito en el Señor y una vida que glorifique al Dios del cielo mientras que estamos sobre esta tierra, necesitamos la totalidad de esa armadura en nuestras vidas. Dios ha de suplir todas nuestras necesidades. Y esperamos que este sea un año donde esto suceda en cada una de nuestras vidas. La fuente, sus riquezas en gloria, dice el texto. Riquezas en gloria, tesoros inagotables, abundante provisión de gracia. Mis hermanos, riquezas de gloria. ¿Qué frase
tan significativa y tan preciosa. Cuando hablamos acerca de la Escritura, nos habla acerca de riquezas, de gloria. Está hablando acerca de la totalidad de la persona de nuestro Dios y la totalidad de la llenura de la persona de nuestro Dios en nuestras vidas. Y la totalidad, mis hermanos en Cristo, de los tesoros del banco celestial. Y fíjense bien en eso. Estamos ubicándonos dentro del contexto de la prosperidad espiritual, mis hermanos en Cristo, no la prosperidad terrenal. Hemos llamados a procurar esa prosperidad espiritual, sabiendo que en efecto todo lo demás ha de ser añadido. El medio para suplir nuestras necesidades es Cristo Jesús. Todas las riquezas de la gracia de Dios y el esplendor de un cielo eterno han de ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan la carta del apóstol Santiago, el capítulo 1, el verso 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo don perfecto. Él es el don inefable de Dios, el don indescriptible de Dios. Y es a través de Él que nuestras necesidades van a ser suplidas, ya que en Él tenemos un amor insondable, eterno. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y le dijo a los discípulos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Fíjense en esto, mis hermanos. Aquí está la condición a bendición. Aquí está la condición para que esas necesidades sean suplidas. El sometimiento a nuestro Dios, el sometimiento a nuestro Cristo, el sometimiento al Espíritu Santo. Sí, pues, mis hermanos, le dice en el verso 12 de ese capítulo 15, a los discípulos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Qué preciosa esa analogía que encontramos en la carta a los Efesios en el capítulo 5. Comenzando con el verso 22, donde el Señor ahí en su revelación está presentando su amor, digo, haciendo una analogía con el matrimonio. ¿Cuánta falta hace que ese amor se viva en nuestros hogares? ¿Y cuánta falta hace que ese amor se viva en medio del cuerpo de Cristo, la congregación? ¿Cuán importante es esto? Mis hermanos, ¿recuerdan las palabras allí?
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. La exhortación a ser una sola carne. Dejará el hombre a su padre y su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El llamado es a ser una sola carne. Vamos a hablar dentro del contexto espiritual en sí, con nuestro Cristo, mis hermanos. Pero ¿sabe lo que se toma para que esto suceda? ¿Qué hace falta para que esto suceda? ¿Cómo mostró el Señor Jesucristo su amor para con nosotros? Filipenses capítulo 2, renunciando a sí mismo, anonadándose y renunciando a sí mismo y renunciando a su gloria. De hecho, por eso lo vimos camino al huerto de Getsemaní, ya bajo la sombra de la cruz, hablar con el Padre: te he glorificado en el mundo, devuélveme esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él dejó su gloria, se anonadó, renunció a sí mismo para entregarse santo, puro y sin pecado sobre el monte Calvario, para rescatar nuestras vidas, para hacernos provisión de la salvación planeada por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Así pues, el secreto, mis hermanos, está en la actitud misma del apóstol Pablo cuando él dijo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Mis hermanos en Cristo, cuando hablamos de esa preciosa unidad, la determinación, concepto que debe de estar en nuestras mentes, es renunciar a nosotros mismos para hacer feliz a la otra persona. Y si ambos tienen la misma disposición, entonces van a llegar a ser una sola carne. Esa disposición tiene que existir en nuestros hogares y, como dije, en el cuerpo de Cristo. Y por eso fue que el Señor le dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. A través del Señor Jesucristo recibimos una vida que jamás dejará de ser. ¿Recuerdan sus palabras? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la pregunta es: ¿estamos viviendo esa abundancia de vida? Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, mis hermanos, vida eterna. La vida que no depende de nosotros, sino de la obra redentora que él llevó a cabo sobre el monte Calvario. En él tenemos una justicia que no puede ser removida. Digo, en él tenemos una justicia que no puede ser removida. Recuerden el texto de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y cuando se establece esa paz, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y recuerden las palabras del Señor: están depositadas en las manos de mi Padre, en mis propias manos, y de allí nada ni nadie las podrá arrebatar.
Y para esto, el Dios del cielo nos ha dado un sello tan precioso y tan poderoso. ¿Recuerdan? Carta a los Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Cuando creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y mis hermanos en Cristo, ¿no? Ese es el bautizo del Espíritu Santo. No lo que se enseña por ahí. Ese es el bautizo en el Espíritu. Ese es, mis hermanos. Dice, somos sellados. Fíjense bien en esto. Cuando creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 4 dice que hay un solo bautismo dentro de ese contexto. No hay dos. No hay varias experiencias. Hay una sola. Y dice el verso 14, el cual es las arras de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación. Porque efectivamente al Señor venir a ser morada en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Mis hermanos en Cristo, ahí es donde sucede la adopción y es donde pasamos a la posesión de la vida eterna. Y de hecho, en la primera carta del apóstol Pedro, en el primer capítulo, dice claramente que allí somos preservados por el poder de Dios para alcanzar esta salvación. Sí, pues, en Él tenemos esa seguridad de salvación y tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, verso 7, donde dice la Escritura, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Mis hermanos en Cristo, en nuestro Salvador tenemos un descanso que nunca ha de ser perturbado y nunca debe de ser perturbado. Yo les he dicho anteriormente que en medio de las pruebas nosotros podemos experimentar y vamos a experimentar aflicción, y el Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Pero mis hermanos en Cristo, les he dicho que a través de toda circunstancia hay algo que no puede menguar, y es la fe y la confianza en las promesas de nuestro Dios y de nuestro Cristo. Y por eso es que el descanso debe de ser experimentado a través de todo tiempo y de toda circunstancia. Venid a mí, los trabajados y cargados, y os haré descansar. Mateo capítulo 11, verso número 28. En nuestro Señor Jesucristo tenemos un gozo que nunca ha de disminuir. ¿Recuerden el anuncio del ángel? Cuando se dirigió a los pastores. He aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuevas de gran gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Qué precioso esto, mis hermanos. Que aún en medio de la tristeza nosotros podamos experimentar el gozo del reposo del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y escuchen esto. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Escuchamos esto? El cual por el gozo puesto delante de él, y el gozo puesto delante de él fue el de glorificar su Padre celestial. Ese gozo está puesto delante de nosotros, mis hermanos en Cristo. ¿Estamos experimentando el gozo de servir a nuestro Dios y de servir a nuestro Cristo? ¿Estamos procurando esto? En nuestro Señor Jesucristo tenemos una luz que resplandece en las tinieblas y que jamás será opacada. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso número 9. Mas vosotros sois linaje escogido. En él somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Filipenses capítulo 2, verso número 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, escuchen esto, resplandecéis como luminares en el mundo. Esa luz nunca se apaga, mis hermanos. No puede apagarse, no puede menguar, mis hermanos en Cristo. Esta debe ser nuestra experiencia en sí. En el Señor Jesucristo tenemos una gloria que ciertamente jamás será opacada. La pregunta ¿es esta nuestra experiencia? Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18. Donde el apóstol Pablo está hablando acerca de la necesidad en el contexto de este texto, ¿no?, de que se quitase el velo del pueblo de Israel para entender la verdad de la revelación de Dios. Y dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y está hablando acerca de la necesidad de que nuestras vidas sean un reflejo de su gloria. Mis hermanos, este es el Evangelio. Esta es la verdadera vivencia del Evangelio de Dios. Este es el propósito, mis hermanos en Cristo. En el Señor Jesucristo tenemos la fortaleza para hacerlo. Tenemos la fortaleza para lograrlo. ¿Recuerdan las palabras del apóstol en el texto que yo sé que ustedes se saben de memoria? Filipenses 4:13. Todo
lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Y mis hermanos en Cristo, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Proverbios, capítulo 1. Ese es el principio de la sabiduría. El temor de Dios, ¿dentro de qué contexto? ¿Dentro de qué contexto, mis hermanos? Cuando se habla acerca del temor de Dios. Recuerden lo que dice Proverbio. La bendición de Jehová, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso es que efectivamente debemos de cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, porque queremos experimentar, mis hermanos, esa bendición de Dios y el hecho de que Él supla todas nuestras necesidades y traiga esa paz a nuestros corazones, el contentamiento en sí y la confianza en su provisión. Sí, mis hermanos, en Cristo es en Cristo. De nuevo el texto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tenemos recursos inagotables. Sí, tenemos los tesoros de la gracia del banco del cielo. Y Él promete suplir nuestras necesidades. Yo espero que esto suceda durante este año. Que esta sea la experiencia de cada una de nuestras vidas, de cada uno de nuestros hogares y de nuestra congregación también. Y que la mente y el corazón estén centrados en la persona de nuestro Dios, en la persona de nuestro Salvador y en la persona de aquel con el cual hemos sido sellados, el cual pide por nosotros con gemidos indecibles. Así se ha derramado el amor de Dios para con nuestras vidas. Y sí, mis hermanos en Cristo, ¿no? En Cristo Jesús tenemos una esperanza viva, la esperanza que no avergüenza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos en Cristo una herencia, y el apóstol Pedro continúa hablando acerca de esto. Tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y cuán dulces las palabras del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Con toda confianza en nuestro peregrinaje, mis hermanos, ¿no? Que esa mano y ese brazo de poder va a sostener nuestras vidas, va a confortar nuestros corazones en medio de toda circunstancia. Dios les bendiga. Y hoy vamos a recordar esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo sobre el monte Calvario,
y lo que ha traído por consecuencia para nuestras vidas. Esa santa y divina comunión con nuestro Dios y con nuestro Cristo. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Iremos al capítulo 11. Versos 23 en adelante. La cena del Señor es un memorial. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Es necesario que la obra que llevó a cabo sobre el monte Calvario esté constantemente en nuestra mente y en nuestros corazones. No debemos de olvidar nunca el costo de nuestra salvación. La cena del Señor es para aquellos que han nacido de nuevo en Cristo y es para aquellos que han sido bautizados por inmersión, como lo ordena la Escritura. El Señor dejó dos grandes ordenanzas: el bautismo y la cena. El bautismo precede a la cena, ya que el bautismo es una declaración pública, ¿no?, de esa renovación espiritual y vida nueva que ahora tenemos en Cristo. Quiere decir, es un acto simbólico en sí. Que nos identifica con el propósito de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Muerte al pecado, resurrección a novedad de vida y a la esperanza de la resurrección de nuestros cuerpos mortales. De hecho, pues, esta porción que vamos a leer se dio en una iglesia que no estaba practicando la cena del Señor conforme a los designios de nuestro Salvador. Hay que discernir el cuerpo del Señor. Hay que entender su sacrificio. Esta iglesia necesitaba esta corrección. Y esto es una advertencia para nosotros también. Escuchando lo que dice la palabra, comenzando con el verso 23 de ese capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere ese pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Digo, esta era una iglesia que no estaba entendiendo plenamente el propósito del cuerpo del Señor Jesucristo, entregado sobre el monte Calvario. Un propósito de santidad. Espero en el Señor que nosotros estemos procurando el vivir esa vida irreprensible. Y mis hermanos, cuando se habla de vivir la vida nuestra en el Señor irreprensible, lo cual quiere decir sin mancha, es el hecho de aplicar la palabra a nuestras vidas. Ciertamente, llegaremos a una santidad total cuando estemos con el Señor y cuando tengamos la total glorificación en sí. Pero mientras tanto, nuestra vida debe de ser examinada por el Espíritu Santo a través de la palabra revelada. Y por eso dice el apóstol Juan en su primera carta, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El reconocimiento, el arrepentimiento, la necesidad de la comunión. Se es irreprensible cuando se aplica la palabra a nuestra vida. Espero que así sea, mis hermanos, y que podamos participar de estos elementos simbólicos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor con buena conciencia. Vamos a tener un momento de oración a un personal individualmente. De nuevo, si usted está dentro del contexto del nuevo nacimiento en Cristo, de haber sido sellado con el Espíritu Santo, de haberse bautizado por inmersión, procurando andar en obediencia a nuestro Dios, entonces participe de la cena. Con toda libertad. Tenemos nuestro rostro bañado sobre Dios.
Padre amado, te damos tantas gracias, oh Dios, por tanta misericordia que has derramado y derramas día en día sobre nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por este momento y buscamos tu rostro, oh Dios. Procuramos tu misericordia en esa hora, llevando nuestras vidas delante de tu trono de gracia y de poder, Dios, rogándote que nos mires con misericordia. Si en algo hemos transgredido, Padre, perdónanos. Que la convicción sea, Padre, el de vivir la experiencia de este precioso Evangelio conforme a tus designios y a los deseos de tu corazón, oh Dios. Gracias, Padre. Bendito sea. Usamos tus rostros, lo hacemos tú. Mucho agradecimiento en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Nuestro hermano Roque le da gracias por el pan cuando representa el cuerpo de nuestro Señor. Y hermano Raúl va a dar las gracias por a la copa la cual representa la sangre de nuestro Señor. Pues Padre Señor, gracias Señor por la oportunidad de reunirnos todas las tu nombre, celebrar Señor nuestro compromiso Señor contigo, asegurar Señor de nuestra presencia y nuestra actividad, y Señor que seguimos confiando en tu palabra, Señor, con esa Señor que tú has dejado Señor y que nos has garantizado con tu entrega Señor, con tu entrega personal, con tu entrega del cuerpo, de tu carne Señor. Venimos a recordar Señor que nos ha seguido mandando Señor, cuando nos dijiste que siguiéramos estableciendo esta actividad continua, Señor, hasta el día que tú regreses. Te agradecemos, Señor, por tu sacrificio, el cual no entendemos completamente, pero lo entendemos, lo baja, Señor, para estar eternamente, Señor, agradecido por tu buena voluntad, Señor, por tu bondad, Señor. Te agradecemos las cosas nada más, Señor, agradeciendo por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios, Padre, Padre, Dios mío. Una vez más recordamos el sacrificio que hiciste en la cruz de oro por todos los pecados. Bendice esta copa, Señor, que simbólicamente representa esta sangre bendita, Señor, Dios, que derramamos. Y este momento para renovarse, para reconocer una vez más, Señor, tú eres nuestro único Señor Salvador. Amén. Solo bien, que yo te siga.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, sed esto en memoria de mí. Y la mente nuestra debe reflejarse hacia el mundo, al barrio, los hermanos. Participemos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, y en memoria de Cristo participen de la copa. Amén. Queremos expresar nuestra gratitud por todos ustedes presentes de nuevo en este día, en esta hora. Si hay alguno de ustedes que quizás haya recibido a Cristo como Salvador personal, pero no se ha sometido a las aguas del bautismo, quiero decirles algo en relación a esto, ¿no? Esto es lo primero que el Señor espera de la persona que ha abierto su corazón a Él. Esto precede aún, ¿no?, a la enseñanza o el crecimiento. El Señor quiere que nosotros vengamos a Él tal y como nosotros estamos. Que la presencia del Espíritu Santo sea lo que lleve a cabo esa transformación en nuestras vidas. Que quite todo velo y podamos comprender y entender la Escritura. Y entonces crecer y madurar en el Señor, pero el paso inicial es el bautizo
por inmersión, declarando a Cristo públicamente. Si de hecho hay alguno que quiere conversar o hablar con nosotros, conmigo en particular sobre esto, pues estamos dispuestos. Queremos que todas las personas que vengan a estos recintos, ¿no? Deseamos que efectivamente tengan esa bendita experiencia, ubicados dentro del contexto. ¿Recuerdan las palabras del tesorero de la reina Candace que vino a Jerusalén a adorar al Dios de los judíos cuando se iba de regreso? Iba a orillas del río Jordán y el Señor tenía a Felipe el diácono ministrando en Samaria, lo sacó de Samaria y lo llevó a donde estaba el eunuco, tesorero de la reina Candace. Aparentemente iba leyendo Isaías 53. El texto en sí del Mesías sufriente. ¿Entiendes lo que lees?, le dijo Felipe. ¿Cómo de entenderlo si no hay quien me lo explique? Y lo invitó a subir al carruaje con él. Y dentro del contexto sabemos que él habló del bautizo, de la entrega, efectivamente, de que el Mesías ya había venido, que el Mesías había sido crucificado sobre el monte Calvario. Y le habló acerca de la entrega y el bautizo. Esto está implicado claramente porque, ¿no?, el etíope le dijo a Felipe: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y descendieron del carruaje. Y ese día, el eunuco etíope, tesorero de la reina Candace, fue bautizado por inmersión. Y eso es lo que el término significa. Viene del original griego baptizo, que significa sumergirse, verse debajo, identificándose con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la esperanza nueva en Él, como les dije anteriormente. Un significado precioso. Y el requisito para ese bautizo es creer primero. Si crees, bien puedes. ¿No? Bien. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un momento de oración. Y rogándole que efectivamente se saluden los unos a los otros. En sí, prudentemente. ¿Sí? Oremos. Padre amado, gracias. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias por los cánticos y gracias por tu santa palabra. Oh Padre, el deseo es que ella habite en cada corazón, oh Dios. Y Padre amado, que se lleve a cabo en cada una de nuestras vidas tus propósitos. Te doy gracias por cada hogar representado aquí ahora, en esta hora, oh Dios. Te ruego que bendigas nuestros hogares. Que bendigas, Padre, la bendición esté ahí en la relación matrimonial. Que la bendición esté ahí sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Y, oh Padre, que esa paz
que sobrepasa todo entendimiento, y ese reposo eterno se sienta allí en nuestros hogares, en nuestras vidas, donde quiera que estemos, y aquí en medio de esta congregación que es tuya, oh Dios. Gracias, Padre. Aguardamos en tus promesas, Padre amado. Gracias por toda provisión que has hecho a favor nuestro, pues hasta aquí nos has ayudado. Bendito seas. Tú eres nuestro Dios y no hay más. Buscamos tu rostro. Procuramos la bendición tuya, Padre amado, en el nombre glorioso de aquel delante del cual un día tendrá que doblarse toda rodilla y confesar que Él es el Señor, nuestro bendito Salvador, nuestro amante Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Salúdense los unos a los otros.